Y recordemos que esta carta a Tito se caracteriza, vimos, por ser una epístola, una carta evangelística. Y la razón por la cual estamos aquí en la tierra, después de haber sido salvados de la condenación del pecado, redimidos, etcétera, etcétera, es para ser testimonio, es para ser portadores del mensaje de salvación, del mensaje glorioso del Señor Jesucristo. Y vimos que la plataforma evangelística más poderosa, más eficaz, es el testimonio de la iglesia. Cuando hay una iglesia con hombres y mujeres de buen testimonio, según el apóstol Pablo, una vida transformada, una conducta piadosa, ya sea personal o colectiva, como iglesia, es el elemento más poderoso para la proclamación del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor sintetizó esta verdad cuando dice en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Cuando dice ustedes son la luz del mundo. Entonces, hermanos, somos llamados a ser distintos, como que una vez que somos cristianos, somos llamados a ser diferentes una vez que estamos en Cristo. Somos llamados a ser honestos, somos llamados a ser rectos, somos llamados a ser justos, somos llamados a ser honrados una vez que estamos en Cristo Jesús. No podemos ser igual que el mundo, no podemos ser copiadores del mundo. Por eso San Pablo en Romanos 12 y versículo 2 dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. O sea, no te hagas uno con la manera de pensar del mundo, no te hagas uno con ese patrón de conducta del mundo, es lo que está diciendo. Y cuando la gente no cristiana ve vidas transformadas, personas piadosas, cuando la gente del mundo ve el poder de Cristo manifestado en una vida, manifestado en una persona, hermanos, hermanas, el mundo va a creer con más facilidad en el Señor Jesús. Entonces tenemos que mostrar una persona que Dios ha salvado, no una persona que es igual, sino una persona que es diferente por el poder, por el amor de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Evangelio, no que son iguales al resto del mundo. Entonces, para convencer a alguien que Dios, por ejemplo, que Dios da gozo, o para convencer a alguien, por ejemplo, que Dios da paz, aún en medio de circunstancias muy difíciles, pero la persona en Cristo tiene paz. Tenemos que mostrar que nosotros poseemos paz. Pero si yo en medio de una situación estoy sin paz,
Tengo enfermedades, estoy sin paz, estoy angustiado, estoy nervioso, estoy preocupado, estoy alterado. No podemos decirle Dios te va a dar paz si yo no tengo paz. Si una persona no tiene gozo en su vida por los conflictos, por las necesidades, por las preocupaciones, no podemos hablar de que el Señor le va a dar gozo. O si yo no reflejo el amor de Dios en mi vida, aún en medio de las circunstancias difíciles, no funciona. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes vinieron al Evangelio por el testimonio de una persona? Que ustedes vieron que esa persona, hermano Pablo Gómez, atrás, el hermano, la hermana, el hermano, la hermana, fíjense, qué interesante, por el testimonio, Oscar, por el testimonio de una persona, ¿verdad? Y eso es lo que pasaba en la iglesia primitiva. La iglesia perseguida, muchas viudas porque los esposos habían sido asesinados por haber creído en el Evangelio, mucha gente que perdió su casa, mucha gente que perdió sus bienes, mucha gente que perdió su trabajo, mucha gente que se iba para salvar su vida a otros lugares, pero van predicando el Evangelio. Ahí está Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Pero dice que a medianoche están alabando al Señor, con heridas en el cuerpo, están cantando a Dios, con sufrimiento físico, los golpearon, estaban heridos, con hambre, no les habían dado comida ni cena, pero esos hombres están orando y cantando, dice, y los presos los oían, y los presos, dice, los oían. ¡Qué testimonio impactante! La gente decía, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Esto no es natural? Claro que no, era de Dios. Pues yo quiero eso. Y entonces la gente se convertía. Eso es lo que está diciendo Pablo en la carta a Tito. Y Pablo, entonces, como ya vimos, empieza diciéndole a Tito 2:1, le dice Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es la instrucción que le da, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y un principio básico del Nuevo Testamento, una vida piadosa, temerosa de Dios, depende de un entendimiento correcto y sano de la palabra del Señor. Depende de una vida y de un entendimiento correcto y sano de la palabra de Dios. En otras palabras, para vivir una vida correcta, una vida que alabe a Dios, una vida que exalte a Dios, debemos poseer una enseñanza correcta de la palabra de Dios. Si no tenemos una enseñanza correcta de la palabra de Dios, por eso es muy peligroso cuando alguien dice yo así creo, yo así lo pienso, así es, y no tienen la mente abierta para dejarse guiar, ¿verdad? No tienen la humildad para decir Espíritu Santo, muéstramelo. Y los ancianos, los pastores, pues para eso estamos. Entonces debemos poseer una enseñanza correcta de la palabra de Dios, porque eso también va a darnos que demos un testimonio correcto. Por eso dice Tito 2:10, hablando de la conducta, no defraudando, sino mostrándose fieles, dice, en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todas las personas. Entonces, si vamos a tener ese impacto, debemos vivir una vida
honesta, honrada, de buen testimonio. Versículo 12, enseñándonos, dice, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, dice el versículo 12. Esto es lo que va a impactar a la gente. Eso es lo que va a tocar a la gente. Eso es lo que va a llamar la atención de la gente. ¿Y cómo le hace este? ¿Y cómo le hace esta persona? Etcétera. Vimos también la conducta piadosa que debe distinguir a los ancianos, a los hombres de la tercera edad. Vimos la conducta piadosa y qué es lo que deben de hacer las ancianas, las mujeres, las damas, las hermanas de la tercera edad. Enseñar a las jóvenes. Y vimos cómo deben las jóvenes comportarse y ser enseñadas de las damas de la tercera edad. Hoy veamos la conducta que deben tener los varones jóvenes. Hoy vamos a ver rápidamente la conducta de los varones jóvenes. Dice Tito 2, 6 al 8, exhorta, le dice Pablo a Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes, versículo 6, a que sean prudentes. Exhórtalos, enséñalos, muéstrales que los jóvenes sean prudentes. Versículo 7, preséntate tú en todo como ejemplo. Miren qué importante es el ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, mostrando seriedad. Palabra sana, palabra irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, de tal manera, dice, que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Entonces vemos que Tito tenía que ser un ejemplo, un modelo a los jóvenes de su época, a los jóvenes de aquella iglesia de Creta. Muéstrate tú, le dice, como ejemplo, le dice Pablo a Tito. Entonces, podemos, hermanos, estos 3 versículos vemos 3 cosas. Primero, hay una exhortación. Segundo, hay un efecto. Tercero, hay un impacto. Empecemos con la exhortación. Así podemos seguir el orden más fácilmente. Versículo 6. Exhorta a los jóvenes. Exhorta a los jóvenes. Un joven enfrenta muchas situaciones. Un joven enfrenta muchos problemas. Y un joven también enfrenta muchos peligros muy particulares de su edad. ¿Cuáles son algunos de los peligros, por ejemplo, que enfrenta el joven? Por ejemplo, un peligro que enfrentan los jóvenes es la flojera. La flojera. Miren, el joven por naturaleza necesita motivación, necesita guía que lo empuje a trabajar. Y los hombres flojos son el producto de un hogar donde no se les empujó a trabajar, o son el producto de un hogar donde no se ejemplificó en el hogar, no tuvieron una persona que trabajaba, los criaron consentidos. Entonces se volvieron flojos, irresponsables, etcétera, etcétera. ¿Han oído de los ninis? ¿Qué número ocupa México en relación a los ninis?
Los niños, ¿quiénes son? No trabajan y no estudian, ¿verdad? Muchos juniors, papá, mamá, dame, ni trabajan ni estudian, son los niños. Hasta hace poco México ocupaba el primer lugar en las estadísticas de los ninis, jóvenes que no trabajan ni estudian, ¿verdad? Entonces, un joven sin dirección, un joven sin supervisión, va a convertirse en una persona floja. Entonces, el joven necesita ser enseñado y ver ejemplos de trabajo. Dice el sabio Salomón, allá en Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11, dice Salomón: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, dice, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, dice, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir y cruzar por un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad. Así vendrá tu necesidad y tu pobreza, dice. Así vendrá. Entonces, aquí vemos una advertencia de Salomón. Son advertencias y vemos que Salomón usa la hormiga como alguien que trabaja con empeño. Usa como ejemplo. Entonces los jóvenes necesitan ser enseñados. Y es lo que Pablo le está diciendo al joven Tito, al joven pastor Tito. Exhorta a los jóvenes, exhorta a los jóvenes. Le dice, otro peligro en la juventud es que hoy la juventud tiene demasiada libertad. Demasiada libertad. Hoy mucha juventud no tiene restricciones y ni quiere restricciones, ¿verdad? Hoy la juventud no tiene reglas, no quiere reglas, ¿verdad? Y un joven con demasiada libertad va a hacer aquello que no honra a Dios, que no va a honrar a Dios. Mucha libertad en un joven va a conducir a la impiedad. Y Pablo le dice, exhorta a los jóvenes. Otro peligro de la juventud es esta cultura decadente. Vivimos en una cultura decadente. Vivimos en una sociedad que tolera y acepta casi todo como normal. ¿Sí o no? Vivimos en una sociedad que acepta casi todo como normal. Le llaman el posmodernismo y sus efectos. Y cuando lo perverso y lo decadente se aceptan, la gente se hace insensible y entonces van a ser víctimas de esa dependencia. Por eso el joven necesita, fíjense, la orientación tan importante que necesita el joven. Los papás, de las mamás, de los tíos, de las tías, de los abuelos, de los ancianos, de los diáconos, del pastor, del líder de jóvenes. Otro peligro que afecta a los jóvenes hoy es la influencia secular, esa influencia humanista que ven en la tele, ven en las revistas, ven en los medios de comunicación, todo eso, ¿verdad? Esa influencia secular
que ven está afectando a la juventud. Romanos 1, versículo 18 al 22, dice la palabra: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la justicia de la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice. Mira lo que dice la palabra: no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice Dios, se hicieron necios. El salmista dice el necio en su corazón: no hay Dios. Entonces cuando el joven, fíjate dónde está el joven, cuando el joven te dice: mira, son otros tiempos, la Biblia ya caducó, son otros tiempos. Son otras costumbres. Eso fue en tu tiempo. Aunque digan lo que digan, ¿verdad? El creyente, el papá, la mamá, la abuelita, los líderes de la iglesia, con esto hay que estar luchando, porque la juventud se está perdiendo y cada vez se vuelve más insensible. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, ya la Biblia ya no. Y hermanos, a todo eso y más, que no hay tiempo para entrar en detalles, están expuestos los jóvenes en su formación académica. Por eso es tan importante enseñarles en el contexto del hogar. En el contexto del hogar, enseñarles antes que la señorita se vaya de la casa, antes que el joven se vaya de la casa, que lleven esa enseñanza de la palabra, prepararlos para lo que van a recibir. Además de estos peligros, existe la inmadurez del joven. Existe la inmadurez del joven. La inmadurez acarrea sus propios problemas. Alguien dijo: qué lástima que la juventud tenga que ser desperdiciada por los jóvenes. Qué lástima que la juventud tenga que ser desperdiciada por los jóvenes. Miren, a mí me gustaría tener la juventud cuando tenía 20 años. Pero me gustaría a la vez tener la juventud cuando yo tenía 20 años, pero me gustaría tener la experiencia que tengo hoy. ¿A quién no le gustaría? Pero eso no se puede. Eso no se puede. Ahora, la juventud, ¿verdad?, es un periodo todavía de formación. Pero si la inmadurez y la necedad común en la juventud no se corrige durante esa época, va a crecer en la insensatez, como dice la Biblia. Por eso hay gente adulta que siguen siendo necios. Dice el necio, la Biblia usa la palabra, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Ya son adultos y no creen en la Biblia, no creen en la revelación de la Biblia, no creen en las leyes morales que la Biblia establece. Por eso la gente llega adulta y siguen siendo necios, siguen siendo insensatos, porque nunca fueron corregidos. Se criaron pues torcidamente. Y la juventud es una época también de ambiciones, ¿verdad?, fuertes, de orgullo, de confianza ingenua en sí mismo. Por eso Pablo le dice a Tito, allí en el versículo 6,
exhorta a los jóvenes, dice a que sean ¿qué? Prudentes. Enseña a los jóvenes, exhorta a los jóvenes, Tito 2:6, a que los jóvenes sean prudentes. O sea, que los jóvenes lleguen a tener control de sí mismos, a que los jóvenes tengan discernimiento, a que los jóvenes tengan juicio. Y esa prudencia la juventud tiene que aprenderla, no viene así nomás. Las estadísticas están diciendo que en accidentes automovilísticos y de motos, las más altas son los jóvenes. Más accidentes de carros tienen los jóvenes. Más accidentes en motocicletas tienen los jóvenes. ¿Por qué creen ustedes que son los jóvenes? Por su imprudencia. Son arrebatados, no miden el peligro, ¿verdad? No hacen buen juicio, ¿verdad? Piensan que a ellos no les va a pasar, etcétera, etcétera. Por eso, hermanos, todo el libro de Proverbios enseña cómo enseñar a los jóvenes a ser prudentes. Y esa sabiduría que enseña la Biblia, eso es algo que se tiene que aprender. Se tiene que aprender. Versículo 7 de Tito 2. Preséntate, le dice Pablo a Tito, preséntate tú mismo en todo como ejemplo. Como ejemplo. Y menciona algunas cosas: en buenas obras, en la enseñanza, en la integridad, en la seriedad. Tito tenía, como ya vimos, que exhortar, que enseñar a los jóvenes a que fueran prudentes, pero también demostrar con el ejemplo cómo ser prudente, cómo ser prudente. ¿Será posible ser joven y ser prudente? Nosotros los viejitos podemos decir que sí. ¿Qué piensan los jóvenes que están aquí? A ver, ¿cuántos jóvenes hay? Gracias. Para ustedes es la pregunta. ¿Es posible ser joven y ser prudente? Ya no hay jóvenes. Miren, yo creo que sí es posible ser joven y ser prudente. Tito era un ejemplo. Tito era joven y Tito era un ejemplo de prudencia. Entonces, cualquier exhortación que carece de ejemplo se convierte, ¿verdad?, en hipocresía. Ese era el problema, acuérdense, de los fariseos y de los escribas del tiempo de Jesús. Recordémoslo brevemente, Mateo 23, del 1 al 3, ese era el problema. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ese es el problema, que el fariseo del tiempo de Jesús no enseñaba con el ejemplo. A mí me ha ayudado y me ha dado argumentos cuando a alguien le digo: hermano, vamos a buscar la puntualidad, vamos a tratar de llegar a tiempo. Y entonces alguien me dice: pastor, es que yo vivo lejos. Pues yo también vivo lejos. Y para llegar a la escuela dominical temprano yo tengo que lidiar con 13 personas más. Que hace su berrinche en el desayuno, que no quiere la ropa que le prepararon, que se le perdió. Así que le digo: yo le estoy dando ejemplo que sí se puede. Era lo que Pablo le estaba diciendo a Tito. Ese ejemplo. Y era el problema que tenían los fariseos y los escribas de aquel tiempo. Versículo 13 de Mateo 23 también dice: ay de vosotros,
escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mire qué problema. Versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un creyente. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más, hijo del infierno. Vean que ese es el problema, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo enseñaba, lo respaldaba con su ejemplo, hermanos. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. En Hechos 20, 35, dice Pablo a estos hermanos, Hechos 20, 35, en todo os he enseñado que trabajando así como yo trabajo, les está diciendo Pablo, en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y entonces recuerden, viene la palabra de Dios que dice, y les da el texto. Pero Pablo les daba el ejemplo, versículo 33 y 34 dice, ni plata, ni oro, ni vestido, ni nada he codiciado de vosotros. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, dice, he trabajado, estas manos me han servido. Todo lo que Pablo decía lo respaldaba con una conducta apropiada. Por eso Pablo no tenía ningún problema en decirle a la gente, como lo hace en 1 Corintios 4, 16. 1 Corintios 4, 16. Por tanto os ruego que me imitéis. Fíjense, Pablo no tiene ningún problema. Con toda sinceridad. Por tanto, le dice allá a los corintios, imítenme. Y en el capítulo 11, versículo 1, también de 1 Corintios, dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo Jesús. Y Pablo podía decir eso, porque él era un ejemplo. Él era un ejemplo. Y entonces Pablo claramente se los dice. Pablo también le dice a Tito 2:7, también dice, preséntate tú en todo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Ejemplo en todo. En la enseñanza, dice, que fuera una enseñanza apropiada, una enseñanza correcta, una enseñanza sana. Mostrando, dice, integridad, ¿verdad? O sea, que no hubiera corrupción. Lo que uno enseña lo respalda con una conducta sin defecto. Es lo que dice el salmista, Salmo 119, versículo 9. Mira lo que dice, Salmo 119 y versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, dice. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón, dice David, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, este salmo nos ayuda a entender el concepto que está diciendo Pablo a Tito. Una vida congruente. Una vida congruente. O sea, no solo enseña la sana doctrina, sino que va una vida que vive sin corrupciones. Eso es vivir con integridad. La Biblia no es tolerante
con los jóvenes. La Biblia, la palabra de Dios, no es tolerante con los jóvenes por el hecho que los jóvenes son jóvenes. Hay gente que dice, son jóvenes, entonces dicen hay que ser tolerante con los jóvenes. La Biblia no es tolerante con los jóvenes por el hecho de ser tolerantes. Los papás cristianos no pueden ser tolerantes con los jóvenes por el hecho que los jóvenes sean tolerantes. El hecho que sean jóvenes no es una excusa para pecar. No es una excusa para pecar. Y eso debe estar bien claro, y deben los hermanos, ustedes papás, orar que Dios les dé esa convicción. No podemos ser tolerantes con los jóvenes por el hecho que son jóvenes. Ni podemos pensar que porque son jóvenes es una excusa para que pequen. Son jóvenes, ya aprenderá. Son jóvenes, ya caerá en cuenta. No, Pablo le está diciendo a Tito, exhórtalos. Pablo le está diciendo a Tito, buenas obras, dales enseñanza, muéstrales integridad, muéstrales seriedad. O sea, una vida congruente no solo enseña la sana doctrina, sino que la vive sin corrupción. Entonces también Pablo dice que debe de ser un ejemplo en seriedad. Al final del versículo 7, seriedad. ¿Qué? ¿No pueden reírse los jóvenes? ¿A eso se refiere? Dice que sean serios. ¿Qué? ¿Acaso los jóvenes no pueden disfrutar del humor? ¿A qué se refiere? O sea, ¿acaso la juventud tiene que ser frívola? Y también Pablo dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y aquí habla de la conversación, aquí habla de la plática, ¿verdad? Es la misma idea que encontramos en Efesios capítulo 4 y en el versículo 29. Es la misma idea. Ninguna palabra, dice, corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es la misma idea que tenemos en Colosenses, capítulo 4 y versículo 6. Sean vuestras palabras siempre con gracia, siempre sazonadas con sal, para que sepáis cómo deben responder en cada situación. Entonces la forma de hablar de un joven tiene que ser irreprochable. La forma de hablar de los jóvenes. Es lo que está diciendo el Espíritu Santo en estos pasajes. Entonces, hermanos, vean todo lo que los jóvenes tienen que ser. Y vean la responsabilidad que tienen los mayores, enseñarlos, exhortarlos. Y entonces Dios va a hacer su parte. Dios va a hacer, el Espíritu Santo va a hacer su parte. Así que no se dé por vencida, no se dé por vencido. Sígales dando la palabra hasta que le oigan, la crean y la vivan. Amén. Padre, te damos gracias por la palabra que esta mañana nos has entregado.
Levanta, Señor, padres, abuelos, líderes, como Pablo le pedía a Tito, a fin de formar el carácter cristiano de aquellos jóvenes de aquella época. Y así que, como Pablo le pide a Tito concretamente que los exhorte, que los aconseje, que les enseñe, así, Señor, hace falta el día de hoy. Porque la juventud, Señor, la juventud, hijos, hijas de muchos creyentes, no están en tu iglesia, no andan en tus caminos, no viven la vida cristiana, no glorifican tu nombre. Oramos por ellos, pero también ayúdanos. Muchas veces, Señor, no sabemos o no saben los padres, no saben los abuelos cómo, qué argumentos usar, qué palabras usar. Y muchas veces no se ha orado para tener el poder del Espíritu Santo. Señor, permite que tu pueblo se prepare. Por eso es importante el conocimiento, la preparación, para que podamos llegar a esa juventud, Señor, con argumentos sólidos de tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo, para que la juventud pueda ser salvada de este mundo y de la condenación del pecado. Oramos por los hijos y por las hijas de muchos creyentes, Señor, que hoy esos jóvenes están lejos. Tráelos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Pero levanta padres, levanta abuelos, levanta tíos, con el conocimiento y en el poder de tu Espíritu, para hacer lo que Pablo le pide a Tito que hiciera. En el nombre de Jesús, que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con todos vosotros ahora y siempre. Amén y amén.